De regreso, amigos, con la doctora Huelda Santiago compartiendo las diferentes experiencias en unos casos reales bien interesantes para que usted se ubique y siga aprendiendo, porque estamos yendo de la teoría a la práctica. Así que usted recuerde siempre lo que decía abuelo, don Nicolás Álvarez Rivera de la colina allí en Naranjito. Papel y lápiz para que no se le olvide. Bueno, doctora, tercer caso. Tengo un joven de 13 años con miopía desde niña. Viene para examen anual y para evaluación de ortokey. Vamos a ver. Esto es una joven o un joven. Una joven. Una joven, correcto. Que llega a la oficina, en el ojo derecho tenía a esa edad, a los 13 años, menos 5.75 dioptrías, en el ojo izquierdo menos 4.00 dioptrías, y estaba interesada, ¿verdad?, en lo que es el tratamiento de ortoqueratología. Padece de dolores de cabeza ocasionales y tiene signos de alergia en los párpados. Estas cosas yo siempre las evalúo, ¿no? Cuando estamos hablando de un paciente interesado en la ortoqueratología, es importante ver cómo está la parte anterior del ojo, tanto su lágrima, historiales de alergia. Y la realidad es que estos pacientes que padecen de alergias oculares se benefician mucho de la ortoqueratología porque pueden liberarse por el día, no tienen, porque con una receta como esta, pues obviamente son pacientes que van a preferir un lente de contacto, ¿verdad?, por la estética. Y entonces, pues lo que es las alergias le afectan el uso del lente de contacto tradicional y además le producen o le pueden producir estas alergias en los párpados, ¿no? Estas alergias que se llaman papilas o conjuntivitis papilar gigante. Puede ocurrir a una persona o a un niño, ¿verdad?, que no tenga historial, que no sea usuario de lentes de contacto, pero que sí sea alérgico, pero está bien relacionado a alergias producidas por los lentes de contacto suaves. Así es que por eso quería especificar lo de la alergia para que supieran que esto no lo descartaba, al revés, ¿verdad? Cuando nosotros controlamos, muchas veces yo los pongo en unas gotitas una semana o 2 semanas y los vuelvo a ver y si ya se ha desinflamado el párpado por debajo y si no es algo muy, muy severo, ¿verdad? Porque cuando ya hablamos de una inflamación demasiado grande, pues entonces hay que esperar a controlar eso primero. Cuando regresa, yo le actualizo la receta y la nueva receta en el ojo derecho está en menos 7 dioptrías y en el ojo izquierdo menos 5. Y entonces vean cómo puede ser de agresiva una miopía en algunas personas. Usted no se siente a esperar a que esto pase. Cuando ya la miopía de su hijo está en 2 dioptrías o 3 dioptrías, esto es una banderita roja. Usted tiene que tener esa malicia, darse cuenta que esa miopía se está despuntando y que realmente puede llegar a esto. Una miopía que está así a los 13 años, 7 dioptrías, yo le garantizo que cuando este joven llega a la universidad, esa miopía puede estar ya en 9, 10 dioptrías o cuando termine universidad. Entonces, es necesario que se trabaje con el control de miopía. Nosotros tenemos, ¿verdad?, ya identificados muchos estudios que se han hecho, mucho research donde demuestran con certeza todos los problemas que puede ocurrirle al ojo cuando tenemos unas miopías así de elevadas. Bien, o sea que esto no son cosas de que yo le diga de que puedan pasar, no, ya eso está identificado por ciento y todo, la cantidad de riesgos que hay de desarrollar glaucoma, de desarrollar cataratas, de desarrollar degeneración miópica en la mácula y desprendimientos de retina. Es bien fuerte lo que estas miopías pueden ocasionar en una persona, estas miopías elevadas. Los riesgos aumentan exponencialmente sobre una persona que tiene una miopía leve o que no tiene miopía. Así es que hay que trabajar con el control de la miopía. Bien, pues esta joven sí se comenzó a utilizar el tratamiento de la ortoqueratología y está muy bien, está viendo 20/20 de lejos y de cerca sin ningún tipo de corrección, se ha liberado de los lentes de contacto por el día y de los espejuelos y solamente utiliza sus moldecitos, como yo le llamo, ¿verdad? Ustedes van a pensar, bueno, esto parece un lente, sí parece, pero realmente tiene una forma diferente a un lente tradicional. Cuando se miraría, si lo miráramos en un microscopio, podríamos notar, ¿verdad?, que es como más planito en el centro
y tiene una curva que se llama inversa o revertida, que es así es como se prepara, o sea, ese molde, de esa manera es el diseño para poder crear la corrección y el control de la miopía. Así es que les presento nuevamente esto y ahora vamos a estar hablando de algunos casos, son todos de ortoqueratología de diferentes formas, ¿no? Los próximos casos ya sea de corrección visual de alguna manera de adulto o para niños o jóvenes para control de miopía. Doctora, para que estemos claros, en la medida que siguen aumentando esas dioptrías, sigue aumentando el tamaño del lente. Para que estemos, del tamaño del ojo de la persona se sigue estirando. Y entonces, como le está creciendo, pues entonces los riesgos aumentan de, por ejemplo, de lo que son desprendimientos de retina, ¿ves? Específicamente, y también de lo que se llama una degeneración en la mácula miópica, que es porque también se puede como desprender ahí en el centro. Es terrible, porque entonces también le puede afectar la visión central. Hay muchas enfermedades, de hecho la glaucoma también está más asociada en personas con miopías elevadas. O sea que aparte de lo que podríamos tener de genética, que eso es otra cosa, pues sí, ellos tienen más riesgo de desarrollar estas enfermedades a medida de que ese ojo pues se va creciendo más. Como le he explicado anteriormente, los miopes, el problema es que le crece el ojo. Ustedes no lo pueden notar de frente porque no se le ve, pero sí hay unos instrumentos que se pueden utilizar, ¿verdad? Que se utilizan para medir el largo axial del ojo, que así es como se llama, eso es lo que crece, ¿no? Es un elongamiento axial del ojo. Y entonces sí, se puede, a través de los años, en los estudios que se hacen, se mide el largo para poder identificar qué es efectivo realmente para controlar la miopía, pues hay que medir el ojo. Y entonces en esos estudios, pues bueno, en la oficina yo lo identifico, pues básicamente por los resultados, ¿no? Porque algunas veces pues ¿verdad? Lo descontinúan un tiempo, volvemos otra vez y ahí podemos ver. Eso no siempre hay que hacerlo, o sea, de año en año, si usted tiene sus moldecitos todavía, con los mismos moldes, a través de ese molde se le hace la receta y ahí identificamos. O sea, que si usted es un paciente de ortoqueratología, siempre lleve a sus seguimientos sus moldes para evaluación y además para los seguimientos anuales, porque en los seguimientos anuales, a través de ellos se hace la evaluación también. Se hacen topografías, se ponen los moldes y se vuelve a evaluar el ojo para ver, y ahí podemos tener una certeza si hubo o no hubo un cambio. Porque a veces usted, si no ha dormido o a lo mejor no lo usó en 2 días anteriores y a lo mejor el día anterior no lo usó las horas que era, nos da una falsa idea. Así es que lleve siempre sus moldes y ahí es que nos vamos a ir mucho más exactos para esa evaluación anual. Súper. Bueno, pues vamos al próximo, doctora, porque este sí me gusta. Este próximo caso es de un joven atleta gimnasta que utiliza el Ortho-K desde el 2011. Correcto, sí. Parecería, ¿verdad?, que esto empezó ayer. Llevamos mucho tiempo ya trabajando este tratamiento en la oficina y hemos tenido pues definitivamente muy buen resultado. Este joven desde que comenzó siendo un gimnasta, ¿verdad?, ya conocido del equipo nacional nuestro, pues él lo utiliza, ¿verdad?, todo el tiempo. Él siempre nos contaba que tenía algunos problemas porque en la gimnasia, ¿verdad?, se usa una tiza para cuando ellos van a hacer los ejercicios y eso pues es un problema, utilizar lentes de contacto, imagínate, con polvillo o haciendo este tipo de ejercicio también hay polvo y tú no quieres, ¿verdad?, que tener ese dolor de cabeza en medio de una competencia, por ejemplo. Esto es un atleta ya que, ¿verdad?, internacional, por decir así, o sea, es un atleta que viaja todo el tiempo. Y entonces necesitaba tener una buena visión y poder liberarse de lo que eran espejuelos y los lentes de contacto también. Así es que él desde entonces los utiliza la última vez, ¿verdad?, que estuvo en evaluación en la oficina, los usa cada 2 o 3 días. Ya él es, ¿verdad?, ya tiene ya más edad, ¿verdad? Ya los pequeños, para control de miopía, las recomendaciones es que lo utilicen diariamente. Pero en este caso, cuando ya son adultos y pues entonces los pueden utilizar las menos veces posible en la semana, ¿verdad? Que es el caso suyo también, que no los usa diariamente. Y entonces sí pueden utilizarlo las menos veces con las que pueda tener una buena visión. Y eso pues yo a través de las evaluaciones y los seguimientos
voy identificando si los puedo usar un día sí, un día no, cada 2 días o incluso cada 3, que son las menos personas, déjeme decirle, no es que sea tan frecuente, pero en el caso tuyo también lo puedes utilizar cada varios días, ¿correcto? Cada 2 días. Cada 2 días, bien. Pues así, este joven la última vez me reportó que lo utilizaba cada 2 a 3 días y tiene una visión, ya cuando yo le evalúo, de 20/20, y lo mejor de todo, desde entonces su miopía no le ha vuelto a aumentar. Y eso a mí me parece excelente, o sea, a mí me parece un gran triunfo. Para él ha sido un éxito, tanto para su vida diaria, su vida profesional también como deportista, pero realmente tiene la alternativa de como adulto, porque en estos días me preguntó una mamá, luego cuando crecen, ¿pueden operarse? Bueno, si es que a usted le interesa eso, ¿verdad? Yo no los envío necesariamente si están bien corregidos, si están viendo bien, y bueno, y otros oftalmólogos también le han dicho a otros pacientes que han ido, le dicen, bueno, si estás viendo también, no sé qué es lo que estás haciendo, pero no te debes entonces en ese caso operar. Pero la respuesta sería que sí se puede operar si el adulto ahí decide descontinuar la ortoqueratología, puede esperar un tiempo, quizás ya si lleva muchos años como este joven, pues ya entonces se recomendaría esperar un poco más de un mes, quizás 2 meses, a que esté ya el ojo en su estado normal para entonces hacer las pruebas para la evaluación, pero sí se podría hacer esa cirugía si eso es lo que decide. Y doctora, y si el paciente decide descontinuar el uso de los moldes, sencillamente el ojo vuelve a su receta. La córnea va a volver a su lugar de origen. Y no pasa nada, eso es todo lo que va a pasar. No pasa nada. Eso es lo que pasa si usted decide descontinuar los moldes, la córnea vuelve a su lugar. Y claro, habría que ver si tuvo o no había tenido cambios, ¿verdad?, en las recetas. Hay personas pues, que no tienen ningún tipo de cambio, otras que siempre les aumenta un poquito de acuerdo al tipo de miopía, a la receta que, ¿verdad?, si era más agresiva, si era genética, etcétera. Formidable. Bueno, amigos, vamos a una pausa y volvemos con ustedes.